Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Siempre será un privilegio poder compartirles la palabra del Señor. En estos días, leyendo la palabra del Señor, me llamó mucho la atención este versículo de la Escritura, y el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo esto, y creo que es algo muy pertinente que nosotros debemos meditar y pensar siempre. En San Mateo capítulo 10, en el versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero tomar como lectura bíblica cuando la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, al inicio de la iglesia primitiva, cuando Bernabé había vendido su propiedad y trajo los recursos a los pies de los apóstoles para que estos fuesen repartidos entre los pobres. Hay un matrimonio, una pareja, que aparentemente hace lo mismo. Ananías y Zafira. La diferencia estriba en que Bernabé llevó todo el dinero de la venta, mientras que Ananías llevó solamente una parte. Así Ananías y Zafira cometieron un doble pecado, una combinación de deshonestidad y engaño. El apóstol fue muy claro: su propiedad era de ellos antes de la venta, y el producto de la venta, también seguía siendo de ellos. El verbo que utiliza Lucas significa que ellos malversaron los fondos. Tenemos que suponer que antes de la venta Ananías y Zafira habían hecho algún tipo de acuerdo con la iglesia para entregar la totalidad del producto de la venta. Sin embargo, el apóstol Pedro enfatiza en la hipocresía. El apóstol no recalcó en la falta de honestidad al entregar solo una parte, sino que les faltaba integridad al simular que aportaban la totalidad. No era tanto que fueran ávaros, sino ladrones y sobre todo mentirosos. Y nosotros tenemos que seguir el relato bíblico para darnos cuenta que el problema medular, porque ese es el problema medular, son las intenciones que tiene nuestro corazón en cualquier asunto o en algún asunto en particular. El motivo que tuvieron para dar no fue el de ayudar a los pobres, sino alimentar su propio ego. Pedro vio en esa hipocresía la sutil actividad del enemigo. Dice el versículo 3: Pedro los acusó tanto de malversación como de falsedad, tanto de robar como de mentir. El apóstol da por sentado la deidad del Espíritu Santo, ya que menciona en el versículo 3 que equivalía a mentir a Dios en el versículo 4. Del versículo 5 al 11 no se registra ninguna respuesta de Ananías. Lucas narra que el juicio de Dios descendió sobre él, cayó muerto. Vino temor sobre el pueblo de Dios, y los que se enteraron de lo sucedido también tuvieron temor del Señor. 3 horas más tarde, ignorando lo sucedido, entró la esposa. El apóstol le dio la oportunidad de arrepentirse. Qué terrible es esto, hermanos. ¿Cuántas oportunidades no hemos desperdiciado? ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de dejar nuestros malos caminos? El apóstol le dio la oportunidad de arrepentirse al preguntarle el precio de la venta. Y en la respuesta se identificó con la falsedad de su esposo, y ella cayó muerta a los pies de Pedro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la gravedad de su pecado. Su mentira no era dirigida al apóstol, sino contra el Espíritu Santo, es decir, contra Dios.
Y esto nosotros podemos ver que el autor de Hechos es el autor de Lucas, y Lucas en el capítulo 12, versículo 10 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No obstante, el pecado de Ananías y Zafira fue también contra la iglesia. Lucas parece estar descartando el enorme mal de pecar contra el pueblo de Dios. La falsedad deteriora la comunión. Escucha esto: la falsedad deteriora la comunión. Si entre nosotros como hijos de Dios manejamos la falsedad, como algo natural, nosotros por lo tanto no tenemos comunión unos con otros. La falsedad deteriora la comunión. Si la hipocresía de Ananías y Zafira no hubiera sido expuesta y castigada públicamente, no se habría preservado el ideal cristiano de una comunión sincera, y que la queja actual de que hay tantos hipócritas en la iglesia que se habría oído ya desde entonces. La segunda lección que debemos aprender se refiere a la importancia, incluso la sacralidad de la conciencia humana. Más tarde Lucas registra el testimonio de Pablo ante Félix de que él siempre había procurado, esto es importante, este es camino de la integridad, procurado tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Qué bueno cuando nosotros no tenemos un cuarto secreto en nuestro corazón, un cuarto secreto en nuestra mente, y nosotros tratamos de ser lo más transparente posible y no engañamos a nadie y no tenemos dobleces en nuestra conducta. El apóstol aquí está tratando la sacralidad de la conciencia humana. Lucas registró cuando el apóstol Pablo delante de Félix en Hechos 24:16, él dice que ha procurado tener una conciencia limpia delante de Dios. Yo sé que alguien que no conoce al Espíritu Santo puede decir: no hay nadie que pueda tener una conciencia limpia delante de Dios, pero ese debe ser nuestro propósito cotidiano, que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante del Señor ni delante de nuestro prójimo. Esto parece ser lo que el apóstol Juan quería decir: vivir en luz, de modo que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. De modo que si andamos en la verdad, como Él está en la verdad, nosotros tenemos comunión unos con otros. Y por lo tanto, y como consecuencia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre que tenemos recovecos, siempre que tenemos cosas ocultas en nuestro corazón, Dios no puede hacer la obra. Dios no puede obrar. En la sangre de Cristo no puede limpiar nuestros corazones. Donde está Jesucristo está la verdad. Donde está la verdad está Jesucristo. Una vida transparente delante de Dios, sin astucia, sin subterfugios, cuya consecuencia es que tenemos comunión unos con otros. Los creyentes de África lo ilustran de una forma divertida, expresando su deseo de vivir en una casa sin techo y sin paredes, es decir, no permitir que nada se interponga entre ellos y Dios y las demás personas. Fue esta apertura lo que Ananías y Zafira no supieron tener. Qué terrible es esto. Mientras he estado leyendo la palabra y vine al versículo que yo cité al principio, hay un comentario que yo quiero mencionar ahora, y es en cuanto a nuestra conciencia. Qué terrible es cuando nosotros descuidamos nuestra conciencia.
Hace unos días una persona me decía: ¿a poco ni una mentirita blanca? Y yo honestamente, el Señor es testigo, digo verdad en Cristo, no miento. Yo le dije: no, ni una mentirita blanca, pero nunca, no. Y yo le comento al ministerio, a la congregación: no tengo ninguna necesidad de mentir. Creo que no hay un subrefugio, no hay un cuarto oscuro. Yo creo esto en mi corazón. Pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, 28, hablando de esto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una conciencia reprobada para hacer cosas que no convienen. La revisión 60 dice mente, creo que NBI dice conciencia. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos diciendo, haciendo, oyendo, pensando algo que a Dios no le agrada, y nuestra conciencia dice: cuidado, hermanito, cuidado, hermanita. Tú y yo estamos al escrutinio del Espíritu Santo. Nosotros debemos tener mucho cuidado de nuestra conciencia. Así pues, la indiferencia hacia Dios y la permanencia complaciente con el pecado que le suele acompañar nos conduce de manera gradual pero inexorable a una cuesta descendente que pasa primero por la depravación de la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, la Biblia nos habla en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo encallecida, cauterizada la conciencia, ya no duele, ya no reclama, ya no habla, ya está encallecida la conciencia. Cuidado, hermanos, damos un paso primero hacia abajo, después damos otro paso. Primero tenemos una depravación mental, después pasamos a una conciencia encallecida y culmina con una conciencia absolutamente corrupta. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 1 versículo 15, le dice: todas las cosas son limpias para los limpios, pero la Biblia dice: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corruptos, para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Si usted me dice: hermano, ¿cuál es su mayor deseo hoy, en este día? Yo quiero una comunión mayor con el Señor. Yo quiero una comunión mayor. Yo no quiero perder la comunión con el Espíritu Santo. A veces nosotros, yo le decía hoy a una persona, queremos tener el don de sanidad para que digan: allá va el hermano o el don de interpretación de lenguas, o el don de profecías, o el ministerio. Como dijo aquel gran siervo de Dios, del oro que valía 5 pesos. ¿Y por qué vale más? Pues dice que es apóstol. Hermano, yo no sé si con quién estoy hablando sabe algo, conoce algo de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, cuando Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo lo quiero entender de esta manera: volar más alto que la tormenta. Se dice que un pionero de la aviación, mientras estaba probando su avión, empezó a escuchar como el ruido de un roedor en el motor, y él se empezó a preocupar porque dijo: si come un cable, corta un cable,
el avión se va a ir a pique, pero recordó algo: el roedor no puede sobrevivir a las alturas. Y se remontó más, y se remontó más, y se remontó más. Un poco más de tiempo de oración. Oraste en la mañana, un poco más al mediodía. Oraste al mediodía, un poco más en la tarde. Estás leyendo la palabra. ¿Qué te dijo el Señor hoy? ¿Qué escuchaste del Espíritu Santo hoy? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuidar nuestra conciencia. Una razón principal es que nosotros acudamos a Cristo, quien limpia y restaura nuestras conciencias. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. No entró con la sangre de un cordero, de un macho cabrío. Entró con su propia sangre, y no al santuario, sino al mismo cielo. Limpiará nuestras conciencias de obras malignas, sucias, muertas, para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos libra de la justa condenación que nos habla Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos que tener presente esto. Nos libra de la condenación y nos faculta para acercarnos a Dios. En Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón honesto. Siempre le he dicho a la congregación, Dios no está pidiendo de ti perfección, pero sí está demandando de ti toda la sinceridad y la honestidad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Con un corazón sincero y con una conciencia limpia tenemos que acercarnos al Señor. Qué bueno cuando nosotros tenemos cuidado de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. No tengas temor del que mata el cuerpo, no puede tocar el alma. C.S. Lewis escribió: el camino más seguro al infierno es el gradual, la pendiente apacible, la superficie suave, sin curvas repentinas, sin advertencias, sin señales. La doctrina del infierno es difícil, pero esta no es razón suficiente para desecharla. Cristo habló demasiado del infierno, porque nosotros asumimos el riesgo demasiado alto para nuestra vida actual y para nuestro destino eterno, porque la Biblia y el Señor Jesucristo afirman sin temor y sin dar vuelta su realidad, haciendo la clara salvedad de que el infierno no fue hecho originalmente para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. El infierno son los otros, o son para los otros, proclamaba Sartre. Pero por sugestiva y acertada incluso que pueda ser esta idea metafórica en algunos casos, el infierno es mucho más que una metáfora, es una realidad.
que nadie en sus cabales desearía confrontar. Con todo, hay que decir que Dios no envía a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Si alguien llega allí, es a pesar y en contra de los deseos de Dios, que Ezequiel 33:11 dice que no quiere que el impío muera. Primera de Timoteo 2:4 dice que todos los hombres vayan al arrepentimiento. Y segunda de Pedro 3:9 no retarda sus promesas, sino algunos lo tienen por tardanza, pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la gente termina en el infierno, es porque así lo quisieron, fue su decisión. Será un tormento voluntariamente escogido por haberse endurecido al punto de desaprovechar y menospreciar reiteradamente las oportunidades que Dios les dio en su vida para arrepentirse y reconciliarse con Él mediante la fe en Jesucristo. Y es que el infierno no está llena de gente mala. Por supuesto, es muy probable que ahí esté Hitler, Stanley o Pablo Escobar, tal vez, sin prejuicio de ello. Lo cierto es que la mayoría de la gente que está en el infierno es gente buena, que aunque nunca mató ni robó, fue lo demasiado orgullosa, fue lo demasiado engreída, fue lo demasiado altiva para nunca doblar sus rodillas delante de su Creador, ni rendir humildemente su vida delante de Él, sino que continuaron viviendo su vida siempre, como dijo el cantante neoyorquino, a su manera, como ellos quisieron, independientes, desafiantes, pero sobre todo y ante todo, indiferentes a la voluntad de Dios, menospreciando la voluntad de Dios, mofándose de la voluntad de Dios. No sobre entonces la advertencia que hace C.S. Lewis al abordar el tema. En cualquier tratamiento del infierno, no solo deberíamos tener presente la posibilidad de se condenen nuestros amigos o que se condenen nuestros enemigos, sino también la de que nos condenemos nosotros mismos. Después de todo, como lo dijo Gregory Boy al referirse a la redención llevada a cabo por Cristo, lo extremado de la cura muestra lo espantoso de la enfermedad. Fue el unigénito el que fue a la cruz. Fue el gozo y el deleite del cielo. Fue el unigénito del Padre el que en Getsemaní determinó obedecer hasta el final. Y cuando hubo terminado dijo: está hecho, está consumado. El versículo que yo mencioné al principio en Mateo, el Evangelio según San Lucas, lo repite en el capítulo 12, versículo 5. NBI dice: les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, a Él deben temer. Yo mencioné, nadie en sus 5 sentidos quisiera comprobar esta realidad. Por la enseñanza de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, cuando murió el rico y Lázaro,
El rico vio a Lázaro. Yo creo que también Lázaro pudo haber visto al rico. Yo creo que en la eternidad nuestros sentidos van a estar más despiertos que ahora. La memoria, la vista, el oído, el olfato, el sentir, más despiertos que ahora. Yo estoy seguro de algo. Muchos de nosotros tal vez hemos dejado pasar oportunidades, desperdiciar oportunidades. Es tiempo de volvernos al Señor. Como dice el Salmo, vuélvenos y nos volveremos, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, y así no nos apartaremos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra está en la línea. Haz tu voluntad, toca los corazones, cambia las vidas. Que se opere el milagro del nuevo nacimiento. Como ya hablaba con los hermanos, no es repite esta oración, es llévanos al punto. Llévanos al punto a que con toda nuestra alma, aunque nuestros labios estén cerrados, gritemos: Señor Jesús, te necesitamos. Señor Jesús, te necesitamos. Gracias por este tiempo. Haz conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.